Queremos leer en el libro de los Hechos, el capítulo 10, Hechos capítulo 10, versículo 34. Hechos 10, 34. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en todas las naciones se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Tenemos aquí una de las predicaciones que aparece en la Escritura en el siglo I, en los primeros tiempos de la Iglesia. Y lo bueno, lo bonito que es ver cómo en el día de hoy hemos escuchado lo que se predicaba en aquel tiempo, sin añadirle, sin quitarle a la palabra del Señor. El mensaje es el mismo. No tenemos derecho nosotros, a pesar de que han pasado muchos años, a pesar de que estamos lejos geográficamente, alejados de Israel, no tenemos el derecho de cambiar lo que se predicó en aquel tiempo. Es el mismo mensaje en el día de hoy, y Dios no hace acepción de personas. Si bien Juan capítulo 4 nos dice que la salvación viene de los judíos, y la primera iglesia fue de judíos y estuvo en Jerusalén, en Judea, pero dice que Dios se agrada del que le teme y hace justicia en toda nación. En toda nación, lo hemos leído. No hay excepción de personas para Dios. No hay un grupo selecto de personas escogidas para que puedan recibir este mensaje. Es para todo aquel que cree. Al judío primeramente, obvio, allí comenzó el mensaje, pero también a nosotros los gentiles, las gentes que no somos judías, en toda nación, y ha llegado hasta nuestros días, hasta nuestro país, alejado de Israel, de la ciudadanía de Israel, de los pactos, de las promesas, hasta lo último de la tierra, como decía la Escritura, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, hasta lo último de la tierra. Nosotros estamos en lo último de la tierra. ¿Qué más austral que Chile? En toda nación. Y Dios envió este mensaje a los hijos de Israel, como decía primeramente, pero se expandió por aquí en el Asia, luego pasó a Europa, pasaron los años, llegó a América, finalmente a nuestro país. El Evangelio de la Paz se le reconoce aquí como el Evangelio de la Paz, porque nosotros estábamos enemistados con Dios, éramos enemigos de Dios, y Dios quiere tener paz con nosotros. Y para esa paz espiritual,
envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. En el cumplimiento del tiempo Dios lo envió para hacer la paz, quitar la pared intermedia, el pecado, la pared que estorbaba esta paz que Dios quiere contigo. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, en tu vida, como tu Salvador personal, no puedes estar en paz. No puedes estar en paz con Dios. Puedes ser un religioso, una persona muy devota de tu religión, pero si no has tenido un encuentro personal con el Señor, no va a haber paz en tu corazón, no va a haber paz en tu vida. Vas a andar con ansiedad, con preocupación al futuro, al porvenir, porque no hay paz, porque el Evangelio, la buena noticia, es un Evangelio de paz, como lo define aquí el versículo 36, un Evangelio de paz. La persona que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, tiene paz, tiene paz. El Señor Jesucristo es el medio. Él murió en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda, para quitar aquella pared intermedia de separación que había entre nosotros y hacer la paz entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y dice el mismo versículo 36 que este es Señor de todos, Rey de reyes y Señor de señores, dice el libro de Apocalipsis. El Señor Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra, el Señor Jesucristo, el creador de todas las cosas, según el libro de Colosenses, el creador y sustentador de todo lo creado, dirá el libro de los Hebreos, el Señor de todos. Y el versículo 38 nos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder, a Jesús de Nazaret. Este nombre es peyorativo, era de desprecio, porque Nazaret era una ciudad menospreciada en la época del Señor, y se ocupa este término. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y uno de los quebrantos era el menosprecio que había por él ser de Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno?, le preguntaban sus primeros discípulos cuando sabían que había aparecido el Mesías, pero era de Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Pero ¿cuál es el testimonio que da Pedro aquí en el verso 38? Que el Señor anduvo haciendo bienes, sanando. Hemos escuchado de la sanidad que realizaba el Señor a todos los oprimidos por el diablo. Y eso tenemos que entender también, que las personas que no están salvadas, que no están arrepentidas, que no creen en el Señor Jesucristo, son personas que están oprimidas, en opresión por Satanás, el diablo, oprimidos por el diablo, por el enemigo de las almas. Satanás no quiere nada bueno contigo, amigo, amiga. No quiere nada bueno para tu vida. Te engaña, te ofrece los deleites de este mundo que en apariencia ofrecen libertad, ofrecen gratificación personal, todo lo que puedes obtener en este mundo, pero en definitiva no es nada bueno lo que él quiere. El diablo paga mal a aquellos que le sirven bien. Los vicios de este mundo, los anhelos de este mundo, la gente lucha y puede pisar a los que van al lado de él y lucha por llegar al primer puesto. Pueden tener sus profesiones, pueden tener dinero, pueden tener salud, pero llega un momento de la muerte y todo eso que proveyeron no les sirvió de nada para el viaje eterno, para el más allá. Y abren sus ojos en condenación. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y todo lo que hicieron en este mundo de nada les valió. Que el Señor nos ayude a pensar, a meditar, que lo primero es lo espiritual. Las otras cosas son por añadidura. Son por añadidura. Lo primero es nuestra alma. Lo primero es nuestro espíritu. Lo demás es pasajero. Pasajero. Puede haber una persona en esta tarde con salud,
con títulos, sin necesidad de ninguna cosa, pero si parte de este mundo sin el Señor, nada es, estará en condenación eterna. El diablo engaña, el diablo tiene oprimidos a las personas. Y el versículo 39 dice que nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo Jesús en la tierra. Y nosotros a través de la palabra del Señor somos testigos también. Hay cuatro versiones de la vida de nuestro Señor Jesucristo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos cuentan su vida, su obra, su carácter, la forma de ser de nuestro Señor y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Allí está. Si nosotros leemos eso y lo creemos, podemos ser testigos de lo que el Señor hizo en aquel tiempo, en aquella tierra. Dice el versículo 39, a quien mataron colgándole en un madero. Y eso fue lo que el Señor hizo. Llegó a este mundo con un propósito. En los negocios de mi padre me es necesario estar, le dijo a sus padres a los 12 años de edad. Sabía cuál era su destino, su propósito en este mundo. Los negocios del Padre, el propósito. Padre, quita de mí esta copa, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Dice orando en Getsemaní antes de ir a la cruz. Sabía lo que tenía que hacer, se lo dijo a sus discípulos. Subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Mas al tercer día resucitará. Sabía todo lo que iba a pasar. No le tomó por sorpresa. El Señor lo sabía. Nos amó y nos amó hasta el fin. Sabía lo que iba a realizar allí en el madero de la cruz. Dios permitió que pasara por todo esto, que pusieran sobre su cabeza aquel título escrito: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pero ¿quién es para ti nuestro Señor y Salvador? ¿Le ves como un maestro, como un personaje histórico, o realmente entiendes que está en juego tu vida espiritual, tu alma eterna? Versículo 40 dice, a este levantó Dios al tercer día, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo. El Señor resucitó, el Señor está vivo, el Señor está vivo. No está en un crucifijo ya. En nuestro país, obviamente, la religión popular tiene crucifijos y le muestran crucificado. Y en algún momento le dirigí palabras a aquella cruz, pero el Señor no está allí. El Señor, a través de su palabra, me mostró que Él no está allí, no está ya crucificado. Él resucitó de entre los muertos, está vivo, está vivo. No es la figura que ahora tengo en la mente, tengo la figura de Apocalipsis, allí resplandeciente, con ojos como llama de fuego. Él está vivo, está glorificado, porque Él resucitó. Y así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos, si es que pasamos por la experiencia de la muerte. O si el Señor viene antes en el arrebatamiento de la iglesia, le veremos cara a cara, tal como Él es. Y va a pasar en el momento del arrebatamiento algo parecido a lo que dice aquí, que se va a manifestar no a todo el pueblo, no a todo el pueblo. Va a venir a llevarse solamente a los creyentes, a los que formamos parte de la iglesia. Va a haber una separación. El Señor hace separaciones en el sentido de que hay gente que cree y hay gente que no cree. Hay gente que es salvada, hay gente que es perdida. ¿Entiendes, amigo, amiga? ¿Entiendes que si tú no eres salvado, si tú no has creído en el Señor, estás en el otro lado, estás perdido, estás en tus delitos y en tus pecados, y tendrás que tú dar cuenta a Dios
En el caso de los creyentes tenemos una liberación de toda esa carga. No tenemos que dar cuenta por nuestros pecados, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él los ha llevado en su cuerpo sobre el madero, llevó nuestros pecados. Y el versículo 42 dice que nos dejó un mandato, nos mandó que predicásemos el Evangelio y testificásemos que Él es juez de vivos y muertos. Dios le ha dado todo el juicio al Hijo. Si bien en estos momentos predicamos un mensaje mostrando a nuestro Señor con sus brazos abiertos para recibir a cualquier persona, para liberarlo de sus pecados, para limpiarlos de sus pecados, pero el Señor va a ser el juez. Si tú no le recibes como tu Salvador en el día de hoy, si tú no aceptas, no obedeces el mensaje de salvación en el día de hoy, un mensaje de paz, como decía aquí, un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, vas a tener que ver al Señor también, pero ya le verás como juez, porque Él es juez de vivos y de muertos. El mismo Señor, el mismo Señor. Se le ve como un cordero manso, pero también en Apocalipsis se ve la ira del cordero. Están estas dos facetas de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es juez de vivos y muertos, y dice que los profetas dan testimonio de que todos los que en Él creyeren, esa es la invitación que hacemos, para que las personas crean en el Señor Jesucristo. ¿Y qué sucede allí? Dice, recibirán, versículo 43, recibirán perdón de pecados por su nombre es Jesús. Jesús llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, y se le puso ese nombre por el ángel, Jesús Salvador. Ese es el mensaje del Evangelio de la paz que predicamos, que todos tus pecados, hasta el más pequeño de los pensamientos que sea pecaminoso, puede ser perdonado. Todos los que en Él creyeren, sin excepción de personas, está abierto a todos, a todos. No puede decir alguien es que usted no sabe todos los pecados que yo he cometido, ¿no? Dice aquí que todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y lo recibimos eso y lo poseemos. Es algo que nadie nos puede quitar porque nos ha sido dado como un regalo y lo tenemos como posesión adquirida, el perdón de nuestros pecados. ¿Quieres tú tener el perdón de tus pecados? El perdón de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.